Aunque no debiera de haberlos, existen pacientes con tratamientos a largo plazo con AINES, es decir, analgésicos de tipo no esteroideos, el ibuprofeno, el naproxeno. Todos bien sabemos que uno de los principales efectos adversos a largo plazo de los AINES es la aparición de trastornos gastrointestinales, como por ejemplo úlceras gástricas o perforaciones gastrointestinales. Existen fármacos que hacen de protectores del sistema gastrointestinal, más especialmente en el ataque indiscriminado de los AINES. Uno de estos fármacos es el misoprostol, el cual también tiene un uso muy controvertido para el aborto, es decir, para las interrupciones voluntarias del embarazo. El misoprostol es un fármaco que pertenece a la familia de los análogos de las prostaglandinas, es decir, el misoprostol es una sustancia sintética que emula parcialmente la estructura y funcionalidad de las sustancias orgánicas naturales conocidas como las prostaglandinas, siendo el misoprostol un análogo de la prostaglandina de tipo E1. El misoprostol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Cytotec. Y aquí podemos observar la estructura y conformación molecular del misoprostol, donde vemos una complejidad en la molécula, donde se ve la principal característica de la misma, y es la presencia de dos cadenas unidas a un centro neurálgico de tipo carbón. El misoprostol, como análogo de la prostaglandina de tipo E1, está indicado en la profilaxis y tratamiento de las úlceras o perforaciones de tipo gastrointestinales, especialmente tanto en la profilaxis como en el tratamiento de aquellos pacientes que están con un tratamiento a largo plazo con los AINES, es decir, con antiinflamatorios y analgésicos de tipo no esteroideos para prevenir la principal adversidad de los mismos, es decir, la aparición de trastornos gastrointestinales, especialmente perforaciones y úlceras. Y también el misoprostol se utiliza en la interrupción de la gestación, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo, en los abortos, aunque su uso está sujeto a la legislación política, ética y moral que cada país le da a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, al aborto. Y generalmente en España hay una gran controversia tanto sobre el aborto como la utilización del misoprostol y otras sustancias que promueven el aborto. El misoprostol suele ser un fármaco bastante seguro y bien tolerado por la mayoría de los pacientes, pero debemos de saber que no hay que dar el misoprostol en la propia alergia a las prostaglandinas, más si tienen una estructura molecular semejante al misoprostol. Y por supuesto, el misoprostol hay que tener mucho cuidado con su uso en la mujer, es decir, en general, en el sexo femenino, por lo cual el misoprostol está totalmente contraindicado en las etapas de fertilidad en las mujeres, así como en el embarazo y en la lactancia, ya que el misoprostol se ha demostrado que tiene poder para hacer una interrupción voluntaria del embarazo de tipo farmacológica. Incluso también se ha demostrado cierto poder teratógeno.
y en la lactancia es recomendable no utilizarlo por si hubiera daño en el propio lactante. Es decir, en cualquier cuadro de obstetricia hay que tener muy en cuenta si utilizar o no el misoprostol. Incluso si el paciente, en este caso de sexo femenino, está en tratamiento con AINES a largo plazo. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el misoprostol. Por ejemplo, en pacientes con cierto grado de nefropatía y hepatopatía, en pacientes especialmente obstétricos que tomen anticonceptivos, de nuevo valorar muy exhaustivamente el uso del misoprostol en el sexo femenino. También mucho cuidado en las enfermedades inflamatorias intestinales, que se puede agravar aún más los cuadros de úlceras y perforaciones gastrointestinales. Y por supuesto tener al paciente bien hidratado, ya que puede haber cuadros de deshidratación debido a uno de los principales efectos adversos del misoprostol, que es la aparición de diarreas o cuadros diarreicos. También a nivel cardiovascular hay que tener precaución en pacientes con hipertensión arterial o alteraciones generales de la tensión, así como en ciertas cardiopatías. Si el paciente ya de por sí tiene alguna prescripción o alguna prueba endoscópica, especialmente si es del tipo gastrointestinal, colonoscopias o gastroscopias, hay que valorar el uso del misoprostol para poder ver en su totalidad cómo está la función gastrointestinal. Y, por supuesto, de nuevo repetir que en la mujer mucho cuidado con el uso del misoprostol. Más si la mujer está o quiere tener un cuadro de concepción, es decir, un cuadro de gestación, o si la mujer desea interrumpir su embarazo, por lo cual el misoprostol se podría utilizar, pero mucho cuidado con la legislación que tengamos en cada país donde vayamos a utilizar el misoprostol para el aborto. El principal mecanismo de acción como fármaco gastroprotector, que es el misoprostol, radica en la acción a nivel de las células parietales gástricas, donde en las mismas el misoprostol hace un agonismo de los receptores de la prostaglandina de tipo E, especialmente el misoprostol de la prostaglandina de tipo E1. Por lo cual se consigue una inhibición enzimática de la enzima adenilato ciclasa, que está asociada a la proteína G. ¿Qué conlleva este cúmulo de mecanismos de acción gastrointestinal del misoprostol? Que hay una disminución de la concentración del adenosin monofosfato, uno de los principales mensajeros secundarios del organismo, con lo cual se traduce a nivel gástrico en una menor actividad de la bomba de protones, como por ejemplo un mecanismo de acción similar al omeprazol o incluso algunos antihistamínicos, como por ejemplo la ranitidina. ¿Y qué conlleva a nivel general este mecanismo de acción? Que no hay una secreción de los jugos gástricos, especialmente del ácido clorhídrico, uno de los principales causantes de la aparición de perforaciones y úlceras gastrointestinales. Y si nos vamos al ámbito obstétrico para más o menos saber el mecanismo de acción por el cual el misoprostol se utiliza para el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que decir que el misoprostol aumenta el tono uterino en la gestante, así como las contracciones. ¿Qué conlleva ello? Que hay un mayor riesgo de aborto, aunque el misoprostol también se utiliza para provocar el parto, o si hay sufrimiento fetal o sufrimiento en la gestante o en ambas situaciones, se puede utilizar el misoprostol dependiendo de la legislación que exista sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo para conseguir un bienestar mutuo, tanto en el feto como en la propia mujer.
la vía de administración más usual del misoprostol es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas que varían en una concentración de 100 a 200 microgramos, aunque usualmente en la farmacia encontramos más a disposición la concentración de 100 microgramos de misoprostol. La posología y dosificación más habitual del misoprostol suele ser bastante estandarizada en base a la evidencia y estudios científicos actuales y recientes. Por lo cual podemos decir que si utilizamos el misoprostol para la profilaxis gastrointestinal en aquellos pacientes con un tratamiento a largo plazo con analgésicos y antiinflamatorios de tipo no esteroideos, utilizaríamos de 200 a 400 microgramos unas 2 o 4 veces al día, dando una dosis aproximada máxima de 800 microgramos diarios. Y ya, si utilizamos el misoprostol para el tratamiento en sí de las perforaciones y o úlceras gastrointestinales, también producidas por AINES, utilizaríamos 200 microgramos cada 6 u 8 horas, durante un periodo aproximado de 4 a 8 semanas, es decir, durante 1 o 2 meses, y valorando si hay una eficacia terapéutica del misoprostol a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, realizando pruebas diagnósticas como biopsias o de tipo endoscópicas, colonoscopias o gastroscopias, especialmente estas últimas. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del misoprostol con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que no hay mucha información disponible sobre qué fármacos se pueden administrar o no con el misoprostol. Así que deberemos de hacer una extensa revisión bibliográfica y por supuesto hay que revisar las interacciones del misoprostol, donde hay una sinergia o potenciación relativamente mutua si se combina con los AINES, es decir, con aquellos fármacos con los cuales lucha para prevenir o tratar un cuadro de perforaciones y o úlceras gastrointestinales. Y a su vez el misoprostol puede ver reducida su biodisponibilidad y concentración plasmática si se administra a la vez con antiácidos, especialmente los de tipo magnésicos, y con los alimentos, aunque se recomienda que el misoprostol se tome durante las comidas, por lo cual no hay una interacción muy marcada de antagonismo entre el misoprostol y los alimentos. Como hemos dicho antes, el misoprostol es un fármaco bastante bien tolerado y apenas genera adversidad, salvo si nos vamos a los ámbitos obstétricos, es decir, ginecológicos de la mujer, donde ahí el principal efecto adverso del misoprostol es que si la mujer está embarazada o en proceso de gestación, se puede dar a una situación de aborto o incluso de parto prematuro. Y a nivel general, el misoprostol puede provocar mareos, cefaleas, dolor especialmente abdominal, así como cuadros diarreicos o incluso al revés, de estreñimiento. Y por supuesto también puede provocar dispepsias, alergias, incluso se han notificado ciertos casos de edematizaciones, pero suelen ser bastante raros. Pero debemos de quedarnos que si el misoprostol lo vamos a administrar a una mujer, es decir, en ámbito ginecológico u obstétrico, debemos de saber el estado fértil de esa mujer y saber si está embarazada o no.
Finalmente, tenemos que decir que el misoprostol, dentro de los ámbitos de idealización y técnicas continuas de reemplazo renal, no hay mucha información sobre si es un fármaco dializable o no, por lo cual se deberá de utilizar con mucha cautela en la diálisis y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía, incluso directamente ni se utiliza. Tenemos que volver a repetir que el misoprostol, aunque es un fármaco bastante seguro, si lo utilizamos en ámbitos ginecológicos, hay que estudiar muy bien la historia clínica de la mujer y saber especialmente si está embarazada o no. Porque volvemos a decir que el misoprostol se utiliza para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, en los abortos, pero especialmente conociendo el marco legal del país donde utilicemos el misoprostol. Y si hablamos de España, ahora mismo todavía hay controversia de si utilizar el misoprostol o no en base a la ley del aborto que hay establecida en el marco político y legislativo, así como penal de España.